A todos, bienvenidos a nuestro RC Migration News. Queremos compartirles que la información que vamos a compartirles el día de hoy es de carácter general y no debe tomarse como consejo particular para una situación específica. Vamos a usar diferentes términos en inglés y contenido en inglés para que la información sea más certera. Pero igual, si ustedes tienen alguna duda, a lo largo de nuestro noticiero van a encontrar información y personas que les pueden ayudar a resolver cualquier duda. ¿De qué hablaremos hoy? ¿Y cuáles son las últimas noticias que realmente todos estamos esperando oír? Vamos a hablar de qué ha sucedido con el COVID en Australia, qué ha sucedido respecto a las visas 485 o estas visas que son de los postgraduate en Australia, cuáles son los planes de estados actuales y por qué invertir y crear empresa en Australia se está convirtiendo en una de las mejores opciones para migrar. Les queremos compartir para iniciar que en RC Migration somos una agencia registrada ante el gobierno australiano y tenemos la dicha de estar 13 años de experiencia aprendiendo y ayudando a todos los profesionales a migrar a Australia. Somos felizmente una de las más grandes agencias de migración de América Latina y contamos con un equipo profesional de 24 personas capacitadas. Hoy le damos la bienvenida a Mónica Cáceres, que se une a nuestro equipo de agentes migratorios. Y esto es buenísimo mencionarlo hoy porque nosotros como empresa pensamos y tenemos planeado procesos. No es solo una persona que está a cargo del plan migratorio. Hay un comité jurídico en donde se analiza, se revisan los últimos cambios y se define cuál es el mejor camino. Porque como lo sabrán, los caminos migratorios en Australia cambian frecuentemente. Por eso es con el éxito de cada aplicación. Y tenemos felizmente, debido a los procesos del comité jurídico, una gran tasa de éxito en los procesos que arrancamos. Iniciamos y se encuentra conmigo Juan Guillermo Rincón, agente registrado de RC Migration. Y felizmente, pues Juan, te doy la bienvenida a nuestro noticiero. ¿Cómo estás? Nicolás, muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar en el noticiero. De verdad es un honor tener la oportunidad de compartir con todos los asistentes las noticias de migración para Australia que no dejan de sorprendernos realmente. No, para nada. Creo que después de un año, Juan, todo ha sido distinto. Yo creo que nada nos sorprende. Les compartimos a todos nuestros asistentes para que hagamos una reflexión de qué ha sucedido durante todo un año. Un año completo en el cual el mundo enfrentó una pandemia y todos cambiamos. Todos decidimos poder modificar nuestras vidas en torno a este nuevo evento. Y así lo hizo Australia. Australia tiene la gran ventaja y el privilegio de ser uno de los países que mejor ha lidiado con esta pandemia. Actualmente hay básicamente un promedio de 8 casos a la semana y son casos que están completamente controlados en hoteles donde pasan la cuarentena y el gobierno básicamente podría decirse que tiene COVID-free en muchísimas áreas de Australia y para ello ha designado ciertas categorías, restricciones y beneficios para los migrantes. Juan, particularmente se está hablando de una nueva visa, una visa 408. Sabíamos que ha estado esta visa anteriormente sobre la visa 408 de eventos particulares y después la mal llamada COVID. Ahora parece ser que hay una nueva visa. Cuéntanos un poco de esta nueva visa 408. Claro que sí, Nicolás. Básicamente, esta nueva visa, la 408 de recuperación económica, entra a complementar la manera como Australia está atendiendo esta realidad de la pandemia
con respecto a los programas de migración. Para darles un poquito de contexto, para entender un poco mejor dónde estamos, Australia en este momento está completamente aislado del mundo, en el sentido de que para entrar a Australia está solamente permitido para ciudadanos o residentes permanentes o sus familiares inmediatos que tengan unas condiciones, que obtengan una exención de viaje. Los demás no, es decir, por ahora la entrada a Australia está restringida. Se piensa o el escenario más probable es que esta limitación se mantenga por lo que queda de este año 2021. Con respecto a la gente que está fuera de Australia, dicho de otra manera, Australia se está preparando para volver a recibir a todo el mundo en el primer semestre o en enero o del año 2022. Dentro de ese contexto, las personas que están en Australia tienen acceso a unas visas que antes no existían. Una de esas visas es la visa 408, actual, que la llamamos COVID-19, que es una visa que le permite a las personas que están en Australia, que no habían podido salir debido al cierre de fronteras, permanecer en Australia legalmente. Ahora sale una segunda visa, y esa segunda visa es para personas que están fuera de Australia y que tienen una oferta de trabajo con una empresa que está inscrita para soportar la recuperación económica del país. Entonces la empresa pide un permiso para que la persona que quieren contratar pueda entrar. Entonces esa es la segunda visa COVID-19. Es una visa que depende mucho de que el empleador que te ofrece el trabajo tenga ese permiso. De alguna manera se salta todo el trámite que tuvieras que hacer un empleador que ofrece una visa con sponsor, como nosotros la conocemos más comúnmente en Australia. Las visas, cuando tú tienes un empleador en Australia, las llamamos sponsored visas. Esas visas requieren que el empleador haga un trámite relativamente dispendioso. Esta visa 408 se salta todo ese trámite. Esa es, digamos, la cosa más nueva que hay. Yo creo que Australia se va recuperando cada vez más rápido. Yo creo que la gran pregunta que tenemos todos con respecto al COVID-19 es cuándo vuelven a hablar fronteras, cuándo vuelven a entrar estudiantes internacionales. Básicamente estamos trabajando con un escenario de probabilidades y el escenario de probabilidades hace que el escenario más probable es primer semestre 2022. Ok. Porque se ha escuchado de todo, ¿no? Se ha escuchado octubre, se ha escuchado enero, se ha escuchado finales del 2022. Y aunque estas fechas han variado, Juan, ¿qué tan prudente es iniciar un proceso ahora? Y tanto para las personas que se encuentran en Australia como fuera de Australia, si todo está cambiando tan rápido, ¿es prudente encontrar una ayuda de un agente migratorio y empezar el proceso ahora? ¿O es mejor esperar hasta que los cambios lleguen? Nicolás, yo creo que hay que entender como lo que uno pudiera llamar los fundamentales del problema. Es decir, no la coyuntura de hoy, 3 de marzo, o de un momento particular, sino digamos, la estructura de los programas de migración en Australia. Porque eso ayuda a entender y a tomar mejores decisiones. Australia necesita inmigrantes y la necesidad de migrantes de Australia es una necesidad estructural. Es una situación que genera que Australia primero tiene una pirámide poblacional invertida, es decir, el número de personas viejas o mayores de edad es mucho mayor que el número de gente joven. Eso significa que la gente que se sale del mercado laboral por edad es más grande el número que entra, de los australianos que entran al mercado laboral.
Y ese hueco, ese skill shortage, como se conoce técnicamente, se tiene que llenar con inmigrantes. O sea que esa realidad es una realidad que permanece. COVID-19, no COVID-19, seguimos teniendo esa misma realidad. Necesitamos inmigrantes. La situación es tan grave que estados como Australia o como Tasmania tendrían un crecimiento poblacional negativo si no tuvieran inmigración neta. Es decir, es más la gente que se va de South Australia que la gente que nace en South Australia, que se va porque fallecen, que se va porque se van a vivir a otro estado, que se van a vivir en otro país. Es decir, Australia tiene, South Australia y Tasmania son estados donde la cosa es tan dramática que la única manera de mantener la población y de crecer es atrayendo gente de fuera. Y esa es una realidad pre-post-COVID-19. Ok, o sea, contamos en este momento, hablando de COVID, que tenemos una nueva visa que, aunque tiene algunas restricciones, favorece o beneficia a aquellas personas que tienen ciertas profesiones y que van a ayudar a que la economía australiana se recupere. Sí, yo hablaría que esta misma situación aplica a todas las visas. Es decir, ¿Australia va a seguir recibiendo migrantes después del COVID-19? Claro que sí. Y lo que yo quiero es contestar tu pregunta. ¿Vale la pena arrancar un proceso de migración para Australia ahora? Yo diría que sí, que definitivamente sí. ¿Por qué? Primero, porque las razones fundamentales por las que Australia necesita migrantes permanecen y están allí. Segundo, porque los procesos de migración para Australia son supremamente lentos. Son procesos que no son de un mes o de una semana, son procesos que pasan por superar el inglés, hacer el skill assessment de la profesión, conseguir la nominación del Estado, preparar el viaje. Es decir, una persona emigra después de un año de preparación, 6 meses de preparación. Entonces, la recomendación es que sí, definitivamente, desde ya se pueden empezar a preparar las cosas. Y eso Uno aplica nunca para, perdóname. que te digo, eso aplica para todos, especialmente para la gente que está fuera de Australia. Claro, Definitivamente. Es decir, aunque por los ejemplo, si procesos hay una persona, son muy largos. Para la gente que está en Australia, también es importante que tenga una claridad de que los procesos no se han suspendido. Y ese es otro punto muy importante. El COVID-19 no ha suspendido plazos. Entonces, el que tiene una visa de graduado de 18 meses, igual son 18 meses. La persona que dice, mire, se me vence la experiencia profesional, se vence la experiencia profesional. Es decir, todos los plazos de vencimiento siguen corriendo. Entonces, el hecho que haya COVID-19 no significa que hay unas extensiones para los programas de migración. Es decir, sigue habiendo urgencia de hacer las cosas a tiempo. entiendo. Y ahí queríamos compartirles que todo el COVID, en todos los aspectos profesionales, personales, ha generado expectativas, fake news o diferente cantidad de información. Hay una información, Juan, que cuando salió en su momento, hace un par de meses, generó ruido y quería compartirla con nuestros asistentes hoy porque es con respecto a este permiso o esta declaración de viaje. Entonces, Ujú. Australia, como lo ven durante un año, ha logrado controlar pues de forma exitosa la pandemia y ha implementado para las personas que se encuentran offshore y quieren ingresar a Australia no como un pequeño permiso, sino más como una declaración para que cada estado y territorio tenga un control de si esta persona estuvo en lugares donde el COVID no ha estado controlado o si ha estado, para tener un control y saber de dónde viene y para dónde va. Esto al final responde a prácticas que al final ya se implementan en diferentes países. Por ejemplo, en Ecuador, en Brasil, en Colombia, si alguien quiere viajar al Amazonas o al Caribe, tiene que tener su pequeño carnet de vacunación contra la fiebre amarilla. Y nadie dice nada. Seguramente pronto, no solo Australia, sino todos los otros países empezarán a crear políticas para poder hacer estos controles. Y eso al final
pensaríamos que no afectará un proceso migratorio, porque son dos cosas distintas, ¿cierto, Juan? Um, Correcto, como- correcto. Ahora, para todos los que se encuentran hoy, les queremos invitar a que nos escriban si tienen en este momento preguntas de la temática que estamos hablando, de los próximos temas. Si están en Australia, pueden contactarnos a nuestro WhatsApp o enviarnos un correo electrónico. E igual si se encuentran fuera de Australia, nuestro equipo está allí para ustedes. Juan, perfecto. Entonces, esta es la situación que tenemos con el COVID. Pero pienso que Australia también ha pensado y ha valorado los migrantes que se encuentran aquí, y especialmente aquellos que iniciaron un proceso de estudio y debido a sus estudios han sido beneficiarios de una visa de graduado o una visa 485. El gobierno ha creado una nueva visa, una Secondary Postgraduate Visa. ¿Cómo es esto? Ya, te cuento. Básicamente, la visa 485 ha tenido unos cambios importantes en estos últimos días. El primer cambio que hubo es que ha generado una segunda 485, es decir, ha generado la posibilidad de que una persona que tenía visa 485 vuelva a aplicar, es decir, renueve su visa 485, que eso antes no existía. Esta visa 485 o esta segunda visa 485 es una visa a la que pueden acudir aquellas personas que hicieron sus estudios en una zona regional, es decir, en cualquier sitio de Australia, no Brisbane, no Sydney, no Melbourne, y vivieron durante su visa, durante el periodo de la visa graduado en esa misma zona regional. Estas personas serían elegibles para una segunda visa de graduado. Esto hace parte de Nicolás, de ese criterio nuevamente, de esos elementos fundamentales que tiene la migración para Australia, que es promover la migración de personal calificado a las regiones, es decir, atraer personal calificado, ingenieros, gente de sistemas, arquitectos, psicólogos, profesores, a sitios que no sean Melbourne, Sydney o Brisbane. Es decir, Australia sigue atrayendo inmigrantes, les da opciones cada vez mejores con la idea de que vayan a Adelaida, a Perth, a Gold Coast, a Hobart, a Newcastle, a Wollongong, a Northern Territory, a todos los sitios que no son estas tres ciudades que había mencionado. Perfecto. Y, Juan, y digamos, es como este nuevo beneficio para aquellos que hayan estudiado, y aunque nosotros tendremos un evento en donde hablaremos particularmente de estas visas de graduados, me gustaría saber y confirmar contigo cuáles han sido estos cambios en las políticas de los cursos que se pueden estudiar. Sí, Nicolás, y ese es un elemento que yo creo que esa es una de las noticias que ha pasado muy desapercibida. Uno de los requisitos para la visa graduado para quienes estudian a nivel vocacional, es decir, certificados, diplomas, en Australia, es que los estudios tienen que estar closely related con la ocupación nominada. Eh, la política del departamento había sido supremamente estricta en considerar que los estudios tenían que ser relacionados con las funciones actuales de la ocupación. El cambio importante de política es que es el departamento a partir de este mes está aceptando que los estudios estén relacionados con el futuro de la profesión. Es decir, una persona que, por ejemplo, venga a Australia y estudie carpentry, los estudios pueden ser también en Building and Construction Management. ¿Por qué? Porque una persona que es carpenter también va a llegar a ser manager o gerente de una empresa de construcción. Entonces, han abierto el concepto de closely related no solamente a tareas actuales, sino a tareas futuras. Entonces, eso abre unas oportunidades muy interesantes de complementar los estudios
con temas un poco más complejos como leadership and management, como business, como eh, mm, project management, por ejemplo. Entonces, ahí hay una apertura muy interesante que es nueva en las visas de graduado. Y ese es un cambio muy interesante que también tendremos que ampliarlo con detalle en el próximo webinar. El otro elemento de cambio importante es que antes, para que te aprobaran la visa de graduado, tenías que estar en Australia. Ahora, como bien lo hemos vivido en la compañía, ya están aprobando las visas de graduado de aquellas personas que no pudieron estar en Australia al momento de la aprobación de la visa de graduado porque estaban de vacaciones o habían salido de Australia y no habían podido volver por el COVID-19. Y esta visa, con respecto a las aplicantes que se encuentran offshore, una vez está otorgada, la persona, su visa arranca o solo empieza cuando llega al país. Esa es la parte interesante. Comienza los 18 meses o la duración de la visa, 18 meses si es estudio ocasional, 24 meses si son estudios universitarios, comienza cuando llega a Australia. Perfecto. Entonces, esa es una ventaja importantísima, pues porque no gasta ese periodo antes de estar en Australia. Claro, ahí estaría una de los argumentos para decir que Australia realmente está pensando en los migrantes, porque los necesita. Realmente Absolutamente. un, es un interés muy, muy, muy personal del país. Claro, es decir, lo que nosotros siempre hemos dicho, Australia tiene un programa de migración no por su buen corazón, sino porque la economía australiana necesita migrantes. Y no estoy hablando de estudiantes, estoy hablando de gente que venga a quedarse en Australia. Ahí ya más tarde, cuando hablemos de las visas de inversión, completaremos el tema, pero Australia es quizá uno de los pocos países que tiene programas donde atrae gente para que se venga a quedar del todo. Es decir, no es como el caso de Alemania o el mismo Estados Unidos, donde tú eres un trabajador invitado, es decir, se acaba el trabajo, se acaba la invitación. Tienes la oportunidad de quedarte a trabajar en esos países mientras tengas un trabajo. En Australia no, en Australia la idea es que la gente venga para quedarse. Claro, y en digamos que en esa idea, todos los estados y los territorios generan unos planes anuales. Y Correcto. después de un tiempo, por fin salieron todos los estados. Cuéntanos qué ha pasado, qué es lo último que ha sucedido con los estados. Ok, te cuento. Los estados ya publicaron su programa de migración o su actualización para el programa de migración para el año fiscal junio 2000, julio 2020, junio 2021. Cada estado ha acomodado su programa a estas realidades. Entonces, lo que tenemos es que estados y territorios, digamos, Canberra, ya tiene su plan completo, ya ha publicado sus ocupaciones, ha establecido los criterios de la matriz de puntaje. Ya con ACT Canberra ya podemos trabajar con una total certeza de información. De la misma manera, Victoria ha sacado un programa para el año 2021, para lo que queda del año 2021, el año fiscal, que acaba ahora en junio. Es un programa provisional en el sentido que está completamente focalizado en que Victoria solamente ofrece nominaciones por estos 4 meses que quedan del año a personas que estén en el área de epidemiología y de enfermería. New South Wales tiene algo bastante similar, muy orientado a estos profesionales. Queensland y Tasmania están promoviendo especialmente sus programas de Small Business Owner, es decir, programas en los que está ofreciendo nominación hacia la residencia permanente a personas que pongan pequeña empresa. Y South Australia, Western Australia y Northern Territory ya tienen las normas publicadas. Digamos que en una palabra tenemos ya el 100% de la información necesaria para poder recomendar dónde estudiar, qué hacer,
qué ocupaciones se buscan en un estado, qué ocupaciones no se buscan en un estado. Hay que tener en cuenta que cada estado de Australia es independiente en la administración de su programa. Entonces, podemos decir que Australia tiene prácticamente tantos programas de migración como estados tenga. Y cada estado tiene 3 o 4. Estoy hablando un poquito de memoria, pero Tasmania, por ejemplo, tiene para la visa 192, para la 491, 4. O sea que el solo Tasmania tiene 6 programas de migración. Entonces, eso multiplicado por los estados da que Australia puede tener 30 programas de migración. Y por eso es importante la planeación y por eso es importante tener una consulta con un agente de migración, porque en esa diferencia de programas hay unos que se acomodan mejor a las características y ocupación de una persona y otros no. Totalmente. Y creo que al final, sea cualquier profesional que quiera hacer un programa, pues, lo más recomendable es que pueda encontrar una empresa que no solo tenga un agente, que tenga por lo menos un equipo de agentes, por ejemplo, como RC Migration, que cuenta con varios agentes migratorios y un comité jurídico que analiza, porque, Juan, son muchísimos planes Sí, y sí, una sí. persona no podría lidiar con tanto. Mm. Y te digo, y además de eso, esto es solamente hablando de los programas del programa General Skill Migration. Si a esto le sumamos las visas de inversión, podemos estar hablando fácilmente de 45 diferentes opciones que tiene una persona de venir a quedarse en Australia de manera permanente. Juan, ah, después de ya tener este, digámoslo, 100% del plan para este semestre, ¿cuáles son, en perspectiva, cuáles son aquellos estados que podrían ser, digamos, más amigables a nivel de diferentes posibilidades para los profesionales? Yo pensaría que el- sigue siendo South Australia el mejor, en el sentido que tiene más opciones. En segundo lugar, Tasmania sigue siendo una excelente opción. No obstante, pues definitivamente Queensland está generando opciones muy interesantes, muy interesantes. Eh, sí, yo diría que esos, y para determinadas ocupaciones, Canberra es una muy buena opción. Pero digamos que en ese, digamos, ranking de orden de amabilidad o de facilidad para emigrar, yo creería que sigue siendo South Australia el mejor de todos. Ok. Juan, después del análisis con el comité jurídico que han tenido ustedes, am, ¿qué, qué podría uno aconsejar? Imagino que cambia por cada caso, pero me comentas que todos estos planes son para este año fiscal y el año fiscal en Australia termina a mitad del año. Es decir, que podríamos esperar nuevos planes en agosto o en octubre de Totalmente, este sí, año. señor. Sí, 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 sí. Yo creo que eso es lo que debemos esperar. Es decir, tengan en cuenta de todos modos que una realidad es que Australia eh, eh, guarda una integridad de sus programas de migración. Es decir, este tema no es que hoy digamos verde y mañana digamos no verde. Los programas se van ajustando a la realidad económica del país, pero los principios fundamentales que generan estos programas no cambian de un día para otro. De hecho, nosotros lo que hemos visto como un tema consistente es que cuando los estados cambian de planes, conservan unos derechos o le respetan al que ya había comenzado. Entonces, una persona que pues, esté en un programa donde lo nominaban a una visa en particular por un año de estudio, ahora le van a pedir 2 años, pero en los 2 años se lo piden a la persona que no ha empezado a estudiar en Tasmania. Para el que ya había comenzado con un año, le respetan el derecho de un solo año de estudio. Y así vamos viendo cómo los estados conservan un nivel de integridad, en parte porque hay un tema de credibilidad que a ellos les interesa también generar.
Nadie se animaría a meterse en un programa de 2 o 3 años de estudio o de un año de preparación cuando tiene esa ruleta que puede cambiar todo de un día para otro. No, no sería bueno absolutamente para nadie. Entonces, en corto, sí va a haber unos ajustes, esperamos esos ajustes ahorita para el año, para el 2021-2022, saldrán, esperamos en julio, pero definitivamente serán muy consistentes y coherentes con lo que ya hay ya hay operando en ese momento. Juan, a nivel general, hay preguntas y son muy constantes de las personas que realizan sobre su edad. Ellos dicen, perfecto, yo puedo tener estos estudios, esta experiencia. En este programa eh, del General Skill Migration por estado, ¿hay un límite de edad? Sí, cada visa tiene su propiedad. Este programa de General Skill Migration tiene una edad de 45 años, de una edad de corte 45 años. Hay otros programas que no tienen ese límite de edad, inclusive hay unos que van hasta 55 años y hay otros que, como son las visas de negocios, y hay otros que no tienen límite de edad, como las visas de inversión. Es decir, una persona puede hacer una visa de inversión a los 65, 70 años, no hay. Entonces, sí, cada programa tiene su límite de edad, ¿no? Perfecto. Y ya que lo mencionas, ah, me gustaría que habláramos un poco de invertir y crear empresa en Australia, porque tenemos este panorama de que eh, pues Australia ha lidiado muy bien con la pandemia, como lo vimos al comienzo. Además, ha creado diferentes beneficios para aquellos estudiantes que se encuentran, digamos, estudiando y viviendo en áreas regionales. Y ha hablado de estas nuevas visas como la segunda visa de graduado. Y además ha generado ya todo su programa migratorio por necesidad. Pero invertir y crear empresa o estos Small Business Zone o Investment Visa pareciese que tienen otra idea y un potencial bastante grande. ¿Cuál es ese? ¿Qué es lo último que se sabe? Mira, las opciones que hay de emigrar a través de un pequeño negocio en Australia no se usa el término microempresa, realmente es ajeno al contexto australiano. Aquí se habla de startup cuando son empresas que están comenzando, que son empresas que prácticamente son simplemente una idea, y de small business, que es, digamos, ya empresas que tienen cierto nivel de trayectoria. Digamos que Australia se está moviendo de una manera muy significativa a facilitar la migración con base en esas dos opciones, startups y small business. No es una única visa, sino son opciones dentro de todo el panorama de visas donde tú puedes, utilizando la empresa, lograr un programa de migración. Eh, el tema es, digamos, relativamente complejo en el sentido que tendríamos que hablar porque en las visas de GSM, que son las visas por competencias, una de las opciones es venir a estudiar y desarrollar una empresa mientras estás estudiando y así te quedas. Esa es una perfecta opción. Otra opción dentro de ese mismo programa es que durante el vicegraduado adquieras un pequeño negocio australiano. Allí ya hay una inversión necesaria. Digamos, dentro del programa de General Skill Migration. Hay otro programa completamente diferente que es para personas que ya tienen empresa en el exterior y dicen, mire, yo con base en mi empresa en el exterior, que puede ser una empresa pequeña, no necesariamente tiene que ser una multinacional, puede ser una pequeña empresa, la empresa lo manda a trabajar a Australia y la persona emigra como empleado de su propia empresa y entra a Australia a desarrollar un negocio acá y con base en ese negocio se queda de manera permanente. Ya no estamos hablando de General Skill Migration, estamos hablando de Sponsored Visas porque la empresa extranjera lo manda a Australia y aquí se queda.
Hay otro tercer grupo importantísimo de visas de negocios y es que el empresario extranjero dice, yo tengo un dinero y quiero invertirlo en Australia y poner una empresa. Entonces, hay muchas opciones donde uno puede utilizar esa idea de negocios y ese negocio para quedarse en Australia. Y cada uno de esos tiene sus propias reglas, ¿no? Juan, Como no todo el mundo no todas le sirven a todo el mundo, pero ordinariamente uno siempre le encuentra una que le sirva. me Eh, gustaría, me gustaría en ese, preguntarte aquí, en tu experiencia y en la experiencia pues, particular de este comité jurídico, ¿cuáles son los últimos inversionistas o empresarios que los han contactado? De qué tipo de empresas estamos hablando? Australia tiene unos sectores económicos que está promoviendo. Australia se quiere, digamos, posicionar en el mundo como una economía donde promueve 7 áreas y esto, digamos, es el programa que ha sacado el tesorero, que es donde establece sectores como de tecnología agropecuaria, tecnología médica, tecnología financiera, todo el tema que se llama Advanced Manufacturing. Eh, el tema cuando nosotros hablamos de tecnología agraria, es todo el tema de producción de comida y bebida, o alimentos y bebidas en general. Hay sectores como, también hay un sector importante en todo lo que tenga que ver con eh, ciencia de datos, big data, blockchain, cybersecurity, digital transformation. Es un sector supremamente importante. El sector de defensa también es un sector importante. Son como los 7 sectores más grandes a los que, donde Australia quiere negocios, digamos a nivel federal. A nivel estatal, tú vas a encontrar que cada estado tiene su propia vocación. Y entonces nosotros, por ejemplo, vemos que South Australia nuevamente tiene como un sector que ellos consideran de crecimiento el sector de turismo, y eso incluiría cafés, hoteles, bed and breakfast, todo ese tipo de sectores de alguna manera más tradicionales, y también quiere promover el sector de educación. Entonces, todos los intermediarios y todos los proveedores de educación son muy bienvenidos en South Australia. De manera diferente vamos a encontrar que Western Australia tiene otros sectores, Queensland tiene otros sectores. Entonces, en resumidas, hay unos sectores a nivel federal que aplican para todos y hay unos sectores a nivel estatal que son mucho más locales. Perfecto. Juan, la verdad hemos hablado de todos estos 4 temas y te cuento que hay bastantes preguntas que quisiera reunir algunas antes de poder terminar. Para todos nuestros asistentes, si ustedes tienen preguntas o necesitan un poco más de información de cómo podrían encontrarnos, aquí están nuestras redes sociales y nuestros números de contactos y correos electrónicos. Estos espacios de nuestro RC Migration News lo vamos a tener una vez al mes. No estamos comprometidos con brindarles las últimas noticias y la última información para que ustedes, si están interesados en iniciar el proceso o ya se encuentran en el proceso, puedan tener los últimos datos y podamos entre todos dar el mejor paso. Juan, una de las más grandes preguntas de todos es, ¿vale la pena iniciar el camino hacia Australia ha sido mitad y mitad? ¿Vale la pena ir a Australia? Y los otros están preguntando, los que se encuentran en Australia, ¿vale la pena quedarse? Es una pregunta bastante personal, pero cambia, ¿no? Cambian según su proyecto de vida, pero a nivel profesional, ¿hay las herramientas para poder quedarse y residir en Australia? Hombre, pues te digo, Australia es un país que genera unas oportunidades de desarrollo profesional tan grandes.
tan grandes que sí, definitivamente sí. O sea, es un país que en este momento considera que el desempleo está alto porque está en el 6%. Es un país que ha tenido en el primer cuarto del año un crecimiento económico de más del 3%, cuando en muchas economías el crecimiento ha sido negativo. Es un país que tiene una estabilidad política impecable. Es un país que tiene unos niveles de seguridad personal altísimos. El nivel de criminalidad en Australia es muy bajo. Todo ese tipo de cosas hacen que lo que uno llama calidad de vida sea muy alta en Australia. Y yo creo que eso esa es la gran respuesta. ¿Vale la pena quedarse en Australia? Sí, si quieres una mayor calidad de vida, vale la pena. Perfecto. Ahora, Juan, las otras preguntas para reunirlas es, ¿qué va a pasar después del COVID? Ah, ¿Crees que haya la posibilidad de que Australia sea bastante rígido con los nuevos migrantes? ¿O crees que por el contrario, una vez se abran las fronteras van a haber un boom de nuevas oportunidades? Yo creo que va a haber un boom de oportunidades. Yo creo que una, inclusive hay una proyección que hizo el Tesoro cuando sacó el presupuesto federal y el año ahorita en en octubre del año pasado, donde se preveía que la migración neta iba a ser negativa durante este año, pues por el COVID-19, pero se consideraba que para el año, sí, iba a ser negativa en 21,000 personas en este periodo fiscal, pero para el año 2022-2023 se esperaba que fuera positiva en 95,960 personas y en el 2024, perdón, 2023-2024 en 200,000 personas. Es decir, Australia está previendo que deben llegar más gente. Y así se están haciendo las proyecciones económicas del país. Es decir, yo soy de los de la opinión que Australia va a abrir las puertas como nunca después del COVID-19. Perfecto. Últimas dos. De las personas que se encuentran ya en ciudades, como lo comentamos, Brisbane, Sydney o Melbourne, y para las personas que recién van a iniciar el proyecto, ¿crees que lo mejor es encontrar un espacio en la regional? No necesariamente, no necesariamente. Es decir, es muy difícil en estas conversaciones dar criterios generales para todo el mundo. Para muchas personas quedarse en Melbourne es la mejor decisión, o en Sydney o en Brisbane, porque hay oportunidades de trabajo, porque hay nominación por empresa, porque hay nominación por pequeños negocios, porque, bueno, hay cantidad de oportunidades en cada estado en particular. Entonces, la migración regional sí es una tendencia en general que abre muchas oportunidades, pero no es que el estar en las ciudades grandes sea un no necesariamente, porque uno puede encontrar muchas opciones también en estas ciudades. Mi recomendación es hacer una entrevista personal donde uno pueda evaluar el caso de cada persona, porque eso le permite planear. Y el éxito de los programas de migración es planeación, planeación. Es decir, la consulta lo que hace es entender el cliente y decir, su mejor plan es este. Y entonces ahí se tiene uno en cuenta el que quiere ir como empresario, que dice, mire, yo soy empresario, pero solamente tengo $20,000. Entonces, bueno, si tienes tan poquito dinero, lo que puedes hacer es esto. O hay otra persona que dice, no, mire, yo quiero poner una empresa, tengo una súper idea, ya he venido trabajando en la idea, lo que necesita es inversionistas. Ok, entonces pensemos en una venture capital firm. Entonces, hay N mil opciones. Lo que pasa es que hay que concretarlas a cada individuo. Y para eso es la consulta, para eso es la consulta. Australia tiene, lo que hemos dicho, 40, 50 diferentes planes de migración.
El que se quiere quedar, se queda. El que quiere emigrar, emigra. Siempre hay una opción, siempre hay una solución. La última pregunta a Juan, porque digamos que al final todo el mundo ha dicho, ok, listo, sí, yo quiero iniciar y quiero contactarlos. ¿Qué debo reunir? ¿Qué sería lo mejor para que el comité jurídico y todos los agentes migratorios que hacen parte de RC Migration puedan analizar mejor mi caso? ¿Qué debo reunir? ¿Documentos? ¿O cómo puedo hacer? ¿A quién contacto? Los puntos de contacto son los que están ahí, puede ser inclusive a través de la página web, es una buena manera también hacerlo, o si no a través de estos números telefónicos. En la preparación de la consulta, la persona que agenda la consulta te va a pedir un formulario. Información no es muy complejo, pero lo que yo recomiendo es, por favor, llénelo completamente con toda la información, en cuanto más detalles mejor, porque nos permiten evaluar las cosas. No hace falta llevar documentación, no hace falta traducir nada. Lo que es importante es que nos den la información que quieren que nosotros consideremos. Hay un elemento que es siempre importante mencionar. Nosotros, como abogados, estamos protegidos por la confidencialidad entre el cliente y nosotros. Entonces, la información que nos dan es absolutamente confidencial y solamente va a ser usada en beneficio del cliente. Entonces, en cuanto más nos digan las cosas, mejor. Esa es como una gran recomendación. Díganoslo todo, díganos qué preguntas tiene. Yo siempre recomiendo que lleguen a la consulta con preguntas. La idea no es lo que nosotros le queramos contar, sino lo que ustedes quieran saber. Entonces, pregunten, pregunten, pregunten. Para eso es la consulta. Perfecto, Después de pues el agente lleva el caso al comité jurídico, valida las recomendaciones, le manda unas recomendaciones por escrito y ahí comenzamos. perfecto, Juan. Agradezco muchísimo tu tiempo y agradezco muchísimo el tiempo de todos nuestros asistentes. Todo este noticiero estará disponible en nuestro canal de YouTube y allí mismo ustedes pueden encontrar el historial de diferentes eventos, workshops, webinar que hemos tenido en donde responden muchas de las preguntas que tal vez quedaron allí. ¿Cuánto dinero necesito para iniciar una inversión? ¿Qué estudios necesito? ¿Cuál es mi nivel de inglés? ¿Cuáles son los caminos si el caso es quiero traer a mis padres o, por ejemplo, tengo una pareja que es de Australia y cuál es el camino para ello? Allí ustedes pueden igual encontrar toda la información. También los invitamos a que ingresen a nuestras redes sociales. Allí encontrarán los futuros eventos próximos que tendremos como lo que son para todo lo que son las visas de posgraduado y además diferentes eventos que seguramente les interesarán. Hay muchísimas